Bienvenido una vez más a la teleclínica de infectología pediátrica. Hoy se verá la temática de varicela y herpes zóster, un reto para la prevención que sin duda es un tema muy interesante, ya que tenemos vacunas para prevenir estas enfermedades y tenemos que ver el impacto que tienen durante la aplicación. Vamos a continuar con, que es el tema presentado por el doctor Mario Antonio Amero, varicela en niños. Bien. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Este día vamos a hablar de un tema bastante frecuente en esta época de calor, específicamente del año, y es una enfermedad muy característica en niños que no han sido vacunados, de ahí la importancia que debemos de abordar con las vacunas. Todas las vacunas son necesarias para los niños, y esta enfermedad tiene la característica de ser benigna, que podemos ver en la siguiente diapositiva un poco de historia de la enfermedad. Esta es una enfermedad tremendamente antigua, aproximadamente ya por los 2000 años. Hace 2000 años en Babilonia fueron descritos algunos casos. En el siglo XVI, un científico, Giovanni Filippo, describe la enfermedad como una enfermedad exantemática con formación de vesículas. Luego, en 1694, Richard Morton le llaman varicela por ser la forma leve de la viruela, ya que existía, pues, lógicamente, la forma grave de la viruela. En 1875, Steiner la describe como una enfermedad infecciosa, es decir, las características propias que nosotros conocemos en este momento, de alta infectocontagiosidad que tiene la enfermedad. Luego, en 1925, este japonés cultiva el virus, lo cual pues sirve de base para la primera cepa de la vacuna en 1986, de la cepa Ota. En Japón fue descubierta a través, más bien fue preparada a través de un minito, pues que había sido infectado y comenzó pues lógicamente a sacar el cultivo para la producción de vacunas. Bien, ¿cómo es digamos, delincuente, para ponerlo en contexto? La glicoproteína que ustedes están viendo en esos momentos, que son varios vehículos y protuberancias que tiene el virus, es la glicoproteína que se une a la célula plasmática, la cual, una vez pegada a la célula humana, deja ir todo el material genético que ustedes ven ahí, que es ADN, es una doble cadena, la cual pues penetra a la célula y de ahí comienza la replicación tremenda en nuestro organismo. Y después de una serie de pasos fisiológicos que da este virus, llega a todos los tejidos de la economía, específicamente a afectar el piel. Tenemos tres, digamos, divisiones de esta clase de virus. Por ejemplo, tenemos Alphaviridae, los cuales pertenecen al virus ADN 1, 2 y 3. Luego los beta herpes viridae, que tenemos el 5, 6 y 7. Y el gamma herpes es 4 y 8. Y para verlos un poquitito más en detenimiento, ahí los tienen todos. Todos ellos pertenecen al DNA, cumplir DNA. Y de alguna manera, pues, en estos momentos, pues, estamos de moda ahorita con lo que es la varicela, la viruela del mono, que tiene muchas características, los virus DNA, y que posteriormente, pues, tal vez nos vamos a adentrar un poco respecto a este tema. Pero por el momento, vean ustedes todas las enfermedades, todas las patologías que pueden producir este virus, y como el virus frecuente en los hospitales, ya ustedes lo habrán visto, pues, los virus herpes, los virus, la mononucleosis infecciosa, que ya Epstein-Barr, las enfermedades diferentes que produce el síndrome de Rodríguez, no solo en recién nacidos, sino que también en niños más grandes. La roceola, que es una enfermedad exantemática muy característica de lactantes, y el virus herpes 8, que produce y está asociado con enfermedades malignas, como son linfomas,
y la enfermedad de Camposi. Vamos a iniciar pues, desde el momento en que ya la mujercita o la madre está embarazada y tiene contacto con esta enfermedad, porque desde este momento es que nosotros tenemos que comenzar a ver cómo es que este virus va desarrollándose en la epidemiología. Por ejemplo, si el virus afecta entre el 21 día preparto y el 15 día preparto, es decir, antes del nacimiento del bebé, se da una varicela neonatal precoz. El paciente puede presentar exantema, puede presentar las lesiones características de la enfermedad, el cual puede ser tratado con ciclovir, no solamente la madre, sino que también el bebé. Entre el quinto día preparto y el segundo día postparto, podemos obtener una varicela neonatal tardía, la cual se manifiesta con las diferentes, digamos, características, pero también puede ser que en estos momentos el pacientito llegue al hospital con otro cuadro diferente, aparte de las lesiones de piel, como es encefalitis, lesiones oculares. Podemos encontrar todo ese tipo de lesiones de acuerdo a la invasión que ha tenido el virus durante el embarazo, pero generalmente es una enfermedad exantemática con formación de vesículas. Y si se da después del segundo día postparto, es una enfermedad bastante severa, el pacientito puede presentar todas las complicaciones habidas y por haber en un paciente recién nacido. Por ejemplo, puede tener una neumonía, puede presentar el paciente una encefalitis severa, daños oculares importantes, lo cual, pues, lógicamente vamos a tener que utilizar la droga que en estos momentos pues, es muy salvadora para estos casos, como es en la sincronía, que vamos a ver posteriormente cómo se administra. Aquí tenemos algunos estudios en los cuales, de acuerdo a la época del embarazo, veamos el compromiso que tiene el porcentaje de cada uno de ellos para que el niño salga afectado de esta enfermedad. Por ejemplo, durante todo el embarazo, según las referencias, el 0.7%, el 0.65% y el 0.7%, de acuerdo a alguna referencia, es que sale afectado el niño en ese porcentaje. No es tan elevado, afortunadamente. En las primeras 20 semanas sube un poco a 0.91%, y de la semana 13 a la semana 20 sí parece existir un poco más de compromiso en los recién nacidos y más afección, que posteriormente vamos a hablar de las afecciones que el niño tiene cuando presenta en las primeras semanas, en las primeras 24 semanas, cuando el virus ataca a la madre durante el embarazo en las primeras 24 semanas. Vean ustedes, al lado izquierdo tenemos un bebé recién nacido con alteraciones francas en extremidades, en la piel, algunas cicatrices, algunas deformidades en la mano, el niño de la izquierda. El niño de la derecha también tiene lesiones características por daño y cicatrices de piel severas en el cuello, pudiendo manifestarse a nivel de piel, pues todas esas lesiones gravísimas que ustedes también, de otra manera, pues que es importante tener en cuenta que también la madre puede ser afectada con varicela. El niño está comprometido con la enfermedad y puede salir afectado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sospechar o hacer un diagnóstico? En primer lugar, el aparecimiento de la varicela durante el embarazo en menos de 24 semanas. La madre tiene la enfermedad en las primeras 24 semanas. Segundo, hay lesiones de piel que ustedes están viendo ahí, pues cosméticas, tanto neurológicas como en extremidades y ojos, en clase de los tipos como el grito. Además, evidencia de infección del útero por detección del DNA viral. Muchas veces hay estudios especiales en los cuales se obtiene del útero y se hace un estudio de análisis del DNA viral en el niño para ver si está afectado por el virus de la varicela. Además, ya una vez el bebé nace con una presencia específica de IgM en el niño o una persistencia de IgG después de los 7 meses de nacido el pequeño. Si persisten los anticuerpos IgG después de los 7 meses,
probablemente el niño tuvo una varicela durante el embarazo. Además, aparecimiento de herpes zóster en una edad temprana de un niño, significando porque probablemente la madre padeció de un proceso de virus de varicela y posteriormente, como segunda infección, manifestó característicamente el herpes. Aquí tenemos una serie de anomalías encontradas, el porcentaje está a la derecha de cada una de ellas. Por ejemplo, la piel es una de las más afectadas, un 60-70% de pequeños, los cuales han sido afectados por el virus de la varicela. Tenemos anomalías oculares. En segundo lugar, vean ustedes qué tan importante es este virus que afecta órganos específicamente súper especializados como son el cerebro, ojo, la retina, etc. Además, tenemos atrofias corticales, retardo mental, microcefalia, convulsiones, equivalias, miembros anormales, enfermedades anormales, y ven ustedes toda la gama de alteraciones que han sido descritas a través de la literatura, pues que este virus es altamente dañino para los niños. Este tópico es importante porque muchas veces lo tocamos muy poco y solo nos hacemos una idea de la varicela cuando ya el niño pues, está afectado con las lesiones características y no nos ponemos a pensar mucho en cómo puede ser afectado un bebé durante el embarazo de la madre. Bien, el cuadro clínico es una enfermedad muy importante y también fácil de diagnosticar porque el diagnóstico se hace de una manera clínica. Cuando lo vemos al pacientito, lógicamente pensamos en una varicela con las lesiones típicas que yo les voy a describir, pero también quiero mencionarles que existe una gran cantidad de virus que pueden producir lesiones vesiculares. No solamente el virus de la varicela ni el virus de DNA, sino otras enfermedades, por ejemplo, alérgicas, medicamentosas, químicas, físicas, etcétera, que pueden dar cuadros muy similares, pero que tiene características esta enfermedad como las vamos a ver ahorita. Vean ustedes los diferentes estadios de una varicela, en la cual describo muy bien ahí las máculas, que son nada más el reconocimiento local, luego la pápula, en la cual ya se logra palpar algún tipo de prominencia en la piel, luego la vesícula, que ya es la formación característica que es líquida, diferencia con la viruela, para hacer un pequeño tratamiento aquí, es que la viruela pasaba a una fase de purulenta, es decir, formaba pus. En cambio, la varicela, a menos de que no esté infectada, no se va a encontrar característicamente. Y luego la costra, como ven al lado izquierdo, en la cual ya el paciente ya no es infectante, prácticamente no infecta a nadie. Esta enfermedad puede ser contagiosa, altamente contagiosa, 2 días antes o 3 días antes de empezar esa vesícula, hasta que las lesiones ya están impuestas. De tal manera, porque es importante también tener en cuenta esto, porque muchas veces los contactos se dan inadvertidamente porque el niño todavía no tiene las lesiones en piel, y esto es bien característico en los colegios, en donde un niño aparece con varicela y el 50, 60, 70% de pequeños, si no están vacunados en un aula, salen infectados con una enfermedad. Esto es digamos, una estadística de un hospital universitario en el cual se observa pues, que las edades que más ingresan a los hospitales, porque esto es de un hospital, son abajo de los 5 primeros años. Lógicamente, pues también tenemos niños mayores, niños más grandes y todo, pero quienes presentan mayores problemas son los niños menores de 5 años, los cuales se explican. Recordemos que muchas veces estos niños tienen enfermedades de base, como diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, y lógicamente, pues son los que tienen más indicación para ser ingresados. Entonces, en resumen, la enfermedad varicela es una enfermedad exantemática, muy pruriginosa, de ahí que se recomienda a los padres que el niño no se rasque en lo posible la cara, porque luego quedan cicatrices que son de por vida. Afortunadamente, las lesiones, si no se tocan, se esparcen, se caen, y luego aparece una piel sana en la base de esa lesión. Pero si se rascan y se dañan los tejidos,
lógicamente más profundos, entonces lógicamente el niño va a quedar con muchas cicatrices en el pie. El periodo de incubación es de 10 a 21 días, altamente infecto contagioso. Hay lesiones en diferentes estadios. La distribución es centrífuga, es decir, el tronco hacia afuera, o sea, el tronco y luego a miembros, cara y pies. El contagio de estos días antes del exantema, hasta que las lesiones, como ya había mencionado, las lesiones están, son por complicaciones. Ya hablamos dos de las complicaciones en los casos que presentó la doctora Dunia, en los cuales uno de ellos era encefalitis, que son de las más graves. Y por cierto, la incidencia de una encefalitis en varicela es de un caso por 1000, pero vale la pena vacunar a un niño por ese caso para salvarle la vida, porque una encefalitis es tremendamente grave en cualquier niño. Además, la neumonitis, como ya había mencionado la doctora Dunia, que es otra de las complicaciones importantes de la varicela. Vean ustedes aquí el porcentaje de las complicaciones. Piel y tejido blando, en un 62%, es una sobreinfección, generalmente por Streptococcus grupo A o Estafilococo aureus, dependiendo de qué tanta manipulación y contaminación ha tenido, en cuanto se ha rascado el pequeñito lesiones. Ahí tienen a la derecha un niño que está altamente infectado y dañado a la piel porque se ha sobreinfectado probablemente por un estafilococo. Lesiones hematológicas, estos niños pueden tener plaquetopenia, pueden tener leucopenia, como cualquier virus puede dar este tipo de alteraciones en la sangre, alteraciones neurológicas, ya las vimos aquí con la doctora Dunia, alteraciones renales, daño renal, daño lógicamente, a veces hasta insuficiencia renal, síndrome nefrótico, etc. Alteraciones respiratorias, 4%, y musculoesqueléticas y una bacteria. Generalmente hay un cuadro muy grave que se llama shock tóxico, producido por el estreptococo, que infecta generalmente este tipo de lesiones. Y acordémonos que el estreptococo hetemolítico del grupo A puede producir a través de su toxina eritrogénica un cuadro de choque tóxico severísimo. Es sumamente importante tener en cuenta. Además de eso, tenemos las lesiones, veamos a la izquierda, arriba, lesiones bulosas por estafilococo, sobreinfección por estafilococo de una varicela. A la derecha tenemos otro niño con menor cuantía, digamos, o casi igual. Y además de esto, es importante recordar que tenemos la forma de la varicela hemorrágica, en la cual se da en niños que ya tienen de por sí algún trastorno de base hematológica, como son los niños con inmunodeficiencia, así como también recordemos que estos pacientes pueden tener un daño de virus en la médula ósea y bajar todo el conteo de células, no solamente plaquetas, sino que también glóbulos blancos y glóbulos rojos. Una cosa importantísima que como médicos hay que recomendar, no hay que recomendar a los padres, es el uso de aspirina con la varicela, porque muchas veces algunos padres pueden darle aspirina a los pequeñitos y lógicamente esto no está adecuadamente indicado porque produce una enfermedad muy grave que es el síndrome de Revier, que es una encefalopatía hepática, la cual tiene como característica importante una afección en el sistema nervioso central, un daño hepático, con todas las pruebas hepáticas del daño, y además de esto, pues alto porcentaje de mortalidad aún en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, no recomendar aspirina para ninguna infección viral, tanto así como varicela, y así se ha descrito también para el virus de la influenza. Sí, por favor, mucho cuidado con esto, aunque el producto es bueno, pero yo no le estoy haciendo ninguna mala propaganda al producto, pero es importante tener esta precaución. Bien, es importante también tener en cuenta que antes nosotros hacíamos, antes hacían los médicos un diagnóstico diferencial entre varicela y la viruela. Ya hablé de algunas características de la varicela. La viruela humana tenía la característica de que todas las lesiones aparecían al mismo estado, es decir, había un periodo prodrómico de 3, 4, 5 días y de repente aparecían todas las lesiones
en el mismo estadio, a diferencia de la varicela. Todas las lesiones eran infectocontagiosas. Esta enfermedad de viruela, por cierto, se está resguardando, digamos, la cepa de estos virus, puesto que pueden ser utilizados como una guerra biológica, porque es altamente infectocontagiosa y altamente mortal. Por lo tanto, es importante, pues, tener la mínima sospecha de esta enfermedad, porque sería una explosión muy grande a nivel de población tener este virus dentro de un país. Otra de las características de la viruela es que todas las lesiones terminaban igual y postas, pero que producían puntos, a diferencia de la varicela, que era la enfermedad menor llamada en ese momento para diferenciarla de la viruela humana. Pero también aparece en estos momentos la viruela del mono, como todos ustedes saben, pues, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta de que esta viruela del mono tiene una duración bastante larga, de 2 a 4 semanas. El tiempo, digamos, de contagio y aparición de los síntomas es de 5 a 21 días. Es altamente pruriginosa, tiene la característica de que aparecen adenopatías cervicales, inguinales y en varias partes del cuerpo, a diferencia de la viruela y de la varicela, que es muy poco o nada dan pegados que es muy pegado. De todas maneras, porque es importante tener en cuenta estas tres enfermedades, porque son virus de DNA, los tres, pero que cada una de ellas tiene sus características especiales, como se las había mencionado. ¿Cómo se previenen estas enfermedades? Afortunadamente, nuestro esquema nacional de salud en este país está muy completo. Tiene casi, o tiene todas, por decir algo, las vacunas que han sido elaboradas para la protección mejor de la niñez. Lógicamente, varicela no podría estar fuera de un esquema nacional de vacunación. Y ahí tenemos la varicela que se indica a los 15 meses y luego la otra dosis a los 4 años, cuando el niño ya va a entrar a clase nuevamente, porque una vez entrada a la clase, cualquiera de todos ellos llega con varicela que no haya sido vacunado y lógicamente infecta al municipio. Ahora, la vacuna de la varicela la tenemos aquí, se administra de una manera subcutánea a los 12 o 15 meses, con refuerzo de 4 a 6 años en el mundo anterior. En algunos adultos no vacunados se les recomienda al día 0 una y en los 28 días la otra dosis, 0.5 mililitros también en el deltoide generalmente. Las reacciones secundarias son muy leves, fiebre y dolor en el momento de la vacunación. En cuestión del tiempo, vamos a ir un poquitito más rápido con esto. Otra cosa importantísima para el médico que maneja pacientes con varicela, y es que muchas veces se nos da el caso de que los demás niños no han sido vacunados o algún niño no ha sido vacunado y ha estado en contacto con alguien con varicela. ¿Cómo evitar que a este paciente evitar el riesgo mínimo de que le vaya a dar varicela? Entonces le podemos dar dos estrategias importantes. Una de ellas es la cirugía oral 7 días después del contagio. No debe darse en el momento del contagio con la persona enferma, sino que 7 días después de haberse puesto en contacto, se comience la cirugía oral para que este pacientito se le reduzca al mínimo la posibilidad de una varicela. Y también la vacuna de la varicela en las primeras 48 horas después del contacto. Por lo tanto, tenemos una manera eficaz, que es la vacuna, pero si ya es lo que llevó a la premura y no se vacunó ese niño, entonces tenemos dos todavía oportunidades para evitar que esta enfermedad le pueda dar algún tipo de complicación grave. El herpes zóster es otra de las patologías que nosotros en estos momentos tenemos la oportunidad de conocer cómo evitar esto. Precisamente, más que todo se da en personas inmunosuprimidas, su mayoría, como vemos en las salas de cáncer de niños. Esta es una enfermedad que afecta también a los viejos, y cuando una persona de edad, más de 60 años, aparece con herpes zóster, hay que pensar que de base tiene o viene de camino a algo que no es muy agradable. De tal manera, pues, es importante recomendar esta vacuna. Se llama Shingrix, ahí tienen ustedes la presentación. Se recomienda a adultos mayores de 50 años, mayores de 19 años con enfermedades especiales también. Por ejemplo, esta enfermedad, por cierto, este virus no es un virus vivo, sino que es obtenido de virus muertos,
de tal manera que puede ser colocado a personas con sumo riesgo de padecer la enfermedad grave. Las dos dosis se administran 0,5 mililitros de 0 y de 2 a 6 meses la segunda dosis. O sea, el primer día una y luego a los 2 meses o hasta los 6 meses la otra dosis. La vacuna contra el virus contra el herpes zóster. Y luego también aquí veamos que tenemos otra oportunidad también de evitar una varicela, como es la inmunoglobulina humana contra el herpes. Ahí tienen ustedes pues, el herpes en pacientes inmunosuprimidos. Vean ustedes cómo se daña, que puede incluso afectar el ojo y dejar ciego a una persona por la afección de este virus que se aloja en los nervios posteriores de las ramas de todo, prácticamente de todas las economías. Y ahí tienen ustedes la inmunoglobulina específica que se coloca para personas mayores de 65 años para evitar el herpes zóster, 0,5 mililitros preparada de 2 a 6 meses. De tal manera, porque esta es una enfermedad sumamente benigna en general en niños, pero como ven ustedes, he mostrado las formas aleatorias, laterales, o digamos periféricas de una varicela, que no necesariamente es tan agradable como son las complicaciones y como son este tipo de cuadros severos en pacientes. Tratamiento, lógicamente, es lo que, y aquí terminamos la charla. El tratamiento está base en una droga muy pues, utilizada en los hospitales, que es la ciclovía. No voy a negar la dosis, porque la van a encontrar en cualquier libro, pero ahí las tienen ustedes. Importante es conocer que, por ejemplo, el niño sano, como el únicamente los niños necesitan una dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas, de 30 miligramos por kilo por día. Y de esta manera, pues logramos opacar todos los tipos, digamos, de lesiones graves y en pacientes ingresados en los hospitales que son producidas por la varicela. Como ya mencionó la doctora Luna, encefalitis, neumonitis. También déjenme decirles que esta enfermedad puede dañar el hígado y dar una hepatitis grave, así como también posteriormente un síndrome nefrótico posterior a una varicela. Y afectar toda la economía, pues, hasta el corazón, dando una miocarditis. Así que he tratado de darles un abanico, digamos, no de color, digo, porque puede ser de manera, pero sí es importante tener el conocimiento del abanico de todas las patologías y complicaciones que puede dar la varicela. Si hay alguna pregunta, comentario o algo que quieran, digamos, saber más respecto a la enfermedad, pues con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy enriquecedora y como podemos ver, pues las infecciones por los virus del herpes son amplias. El virus de la varicela nos provoca estas dos entidades clínicas. El virus de la varicela zoster, tanto varicela como el herpes zoster. Y la varicela, el doctor nos ha presentado casos muy interesantes donde podemos ver que la prevención con la vacunación de las personas, de la mujer que antes del embarazo puede prevenir esas manifestaciones y el contagio de afectar, si en pequeños porcentajes, son afecciones graves que puede tener el recién nacido. Vemos en el chat que no hay preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para nuestros ponentes. Les recordamos que pueden levantar su mano y de esa forma activar el micrófono cuando se les indique para poder interactuar directamente con los especialistas. Bien, tenemos un comentario. Una pregunta, doctor Gamero. Cuando al niño se le ha puesto una vacuna contra la varicela, ¿siempre le puede dar varicela a ese niño? Sí hay posibilidad, hasta un 2 o 3%, sí hay posibilidad de que le dé. Pero si le va a dar la varicela, le va a dar de una forma, le llamamos leve, una forma leve. O sea que por lo menos la vacuna le va a evitar las complicaciones graves de la enfermedad, así como el rash exagerado, que son de 500 a 1000
lesiones en la piel, pero sí da una forma muy leve. Muy bien. Sí, es una pregunta muy interesante, doctor, ya que el hecho de la vacunación, esa vacuna nos previene las formas graves y las complicaciones frente a infección por el virus de la varicela. Ya se ha mencionado, neumonitis, encefalitis, hepatitis, que es una de las manifestaciones graves. La vacuna protege muy bien para las formas graves y si cursa con una enfermedad por varicela, una enfermedad leve o incluso el número de lesiones ser muy escaso, tener menos de 5 lesiones, lo cual es una enfermedad leve y usualmente sin complicaciones. No sé si el público tiene alguna otra pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta para los expertos? Otra pregunta, doctor. Sí. ¿La vacuna de la varicela ayuda frente a la protección de la viruela del mono? En absoluto, no. No, ¿verdad? La vacuna de la varicela está completamente, digamos, no contraindicada, pero no debe tomarse como que se va a proteger contra la viruela o la viruela del mono. Esta viruela del mono tiene su vacuna ya establecida en este momento. Son dos vacunas. Una es, por así decirlo, europea y la otra es inglesa, pero sí, y la otra es, perdón, americana. Se ponen aproximadamente entre 0 día el primer día y luego 6 meses después o 2 meses después la otra. Pero sí, pueden ser dos vacunas en este momento que están y que también se menciona que aquellas personas que fueron vacunadas contra la viruela hace aproximadamente unos 40, 50 años, ya pueden ser hasta cierto punto protegidas de la viruela del mono en estos momentos. ¿Ya? Sin embargo, pues se recomienda, si es que apareciera alguna epidemia fuerte de viruela del mono, iniciar la vacunación en personas arriba. Inicialmente decían arriba de 18 años, pero en estos momentos parece que ya está bajando la edad por el tipo de personas afectadas por esta enfermedad que son más pequeñas. Muchas gracias, doctor. Si bien la viruela del mono es una enfermedad que se tiene que tomar en cuenta como uno de los diagnósticos diferenciales, en especial en alerta epidemiológica donde encontramos, es siempre importante hacer el estudio. Muy bien. Una pregunta más. ¿Se puede vacunar a un niño que ya le dio varicela con la vacuna de varicela, doctor? Bueno, en realidad no es recomendable ya porque la varicela da una protección de más del 97 o 98% a la persona que ya padeció la varicela. Pero tomemos en cuenta de que hay muchos niños con algunas alteraciones inmunológicas no muy definidas. Por lo tanto, puede ser que alguna vacuna le dé baja protección, o sea, más bien baja formación de anticuerpos y que de repente aparezca, a pesar de haber sido vacunado, con una segunda enfermedad de varicela. Pero esta segunda enfermedad va a ser más leve que cualquier enfermedad normal. De todas maneras, porque sí puede padecer, pero con muy poca, digamos, probabilidad. Una pregunta ya hablaba sobre la seroconversión con una dosis, aplicación con una dosis de varicela, una protección arriba del 80%. Sí, en efecto, con una dosis se considera que anda entre el 78 al 80%. Y de hecho, por eso la aplicación de una segunda dosis cuando el niño entra en esta nueva etapa escolar del kindergarten, una segunda dosis, es necesario para cubrir el mayor porcentaje de niños y alcanzar un grado de protección mayor que varía entre el 94 y el 96%, pero por eso se aplica una segunda dosis. Pero sí, con una dosis se alcanzan niveles muy buenos de seroconversión, lo cual es algo muy bueno para la vacuna de la varicela. ¿A dónde podemos llevar a nuestros niños a vacunarlos? Pues la vacuna de varicela se encuentra disponible en el sistema de salud nacional, lo cual se puede adquirir en esos lugares. Y ahí tenemos otra pregunta, doctor. Tengo una duda. ¿En la actualidad el país cuenta con la vacuna de varicela zoster? La pregunta es definitiva o está disponible solo en otros países. Bueno, por el momento
específica para zóster, no, aún no, pero puedo mencionarle que con la vacuna de la varicela puede tener protección contra el herpes zóster también. Por supuesto que no va a ser el 100%, pero deja un lapso, la literatura menciona que deja un lapso de un 70% de probabilidades de que no le dé el herpes. Así es que importante es vacunar pues contra la varicela, lógicamente a los niños, y desde ahí llevan en delante por esa cantidad de protección que tiene, que protección incluso hasta contra el herpes zóster. Ahora, una enfermedad inmunosupresora, como sería un cáncer, pacientes diabéticos, pacientes con cirrosis hepática, problemas hepáticos severos que no forman anticuerpos adecuados, lógicamente, pues en cualquier momento pueden aparecer herpes zóster. Muy bien. Perla López nos pregunta, ¿el zóster puede predecirse en cuánto o qué momento podría aparecer? Bueno, el zóster aparece, en estos momentos se ha relacionado que el zóster aparece más que todo cuando hay una baja importante de defensa en el organismo, así como también se ha relacionado con alguna, digamos, alguna decepción o algo como psicológico. El cuerpo deprima a la persona, lógicamente también se ha relacionado con un poco el aparecimiento de zóster y aparte de eso también en aquellas personas que tienen enfermedades neoplásicas de base, estas personas son candidatas específicamente a padecer de un zóster en cualquier momento. Y eso es importante hacer ver que el mismo virus de la varicela, el que nos genera el zóster, este virus, como todos los virus herpes, cuando tenemos una infección prácticamente de por vida y el virus de la varicela por el zóster se aloja en su cráneo, en la raíz dorsal, y cuando existe este momento o efectos de inmunosupresión, podemos tener el aparecimiento. No hay una forma, por así decirlo, de predecir cuándo va a aparecer, pero sí se sabe que es más frecuente en las personas mayores de 60 años. Ahora se toma un punto de corte para la aplicación de la vacuna en personas menos de 50 años, mayores de 50 años, bajo 10 años el rango de la aplicación de la vacuna, debido a que es el momento en que aparece con mayor frecuencia, y eso sí, tiene que ser ya con el grado de envejecimiento o aparecimiento de otras enfermedades. Y en las personas que tienen alguna enfermedad crónica, un riesgo aumentado de cursar con episodios de inmunosupresión, está indicado en personas arriba de 19 años. Pero si el zóster, por así decirlo, ¿cuándo lo podemos predecir? ¿O cuánto tiempo después de la infección de varicela? No, no hay una forma, sino que es más el huésped, o sea, nosotros como personas en qué momento cursemos con un periodo de inmunosupresión. Entonces, si hay alguna otra pregunta, si no, llegamos al final de esta teleclínica. Agradecemos a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo y acompañarnos. Para nosotros como servicio de infectología es de mucho agrado estar siempre con ustedes, aquí siempre presentando los casos clínicos y algunos datos muy importantes. Tenemos una última, y antes de despedirnos. Si la lactancia materna es contraindicación absoluta para no amamantar si tiene vesículas a nivel local. Totalmente proscrito, no debe darse lactancia materna por la facilidad con que este virus se transmite a través específicamente del contacto con las lesiones o las secreciones de madre. O sea que preferentemente mejor evitar la lactancia.